¿Hace una mala lectura el presidente ecuatoriano de la situación? Y la verdad que el conflicto cuando es inminente en una democracia, cuando se llevan políticas de ajuste. Las políticas económicas en Ecuador históricamente estuvieron muy restringidas en términos del poder ejecutivo y aún más sumado a políticas de austeridad golpea a las clases más postergadas. Así que son conflictos inevitables a la hora de enfrentar decisiones que van en contra de las mayorías en cualquier democracia y sobre todo en un país en vía de desarrollo como es Ecuador. Pero viste que el presidente que él cree que lo quieren, Lenín Moreno, que quiere que lo quieren derrocar, que hizo cargo en las últimas declaraciones al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y al expresidente Rafael Correa, pero que en el fondo me parece que la sociedad le está pidiendo otra cosa, ¿no? No es que se vaya, sino que o que adelante las elecciones o que tome medidas diferentes. Efectivamente, la verdad que echarle la culpa a las conspiraciones de otros países es un juego recurrente en muchos países de la región. Se ha condenado explícitamente a Venezuela, Macri lo ha hecho, y sin embargo también la herencia social que ha dejado el gobierno en Argentina es tan grave como muchos de otros países de la región. Por lo cual diría que echarle la culpa afuera cuando uno no puede resolver las inequidades que produce un sistema que está de alguna manera restringido por políticas externas, trae este tipo de resultados con desbordes sociales como estamos viendo en Ecuador. Y que recordemos, esto comenzó en el día de ayer, en un momento donde también las manifestaciones se llevaron, por este caso a las inmediaciones del Parlamento, hubo enfrentamientos muy violentos entre manifestantes y la policía, que tiene otros actores a diferencia de la Argentina, ¿no? Porque estaba mirando, Damián, que por ejemplo el factor, digamos, y las organizaciones indígenas tienen un factor muy determinante también en estas manifestaciones. Por supuesto, ahí podemos visualizar que el componente indígena, que es que están bien organizados en Ecuador, pero que sin embargo tienen un condimento de paz a la hora de reclamar, y eso se ha visto a lo largo de la historia democrática en Ecuador, con que hubo un montón de golpes de Estado, un montón de interrupciones a la democracia, y sin embargo ahora han llegado a desbordes tales por los aumentos que el gobierno ha impuesto a las clases más postergadas, sobre todo con el precio de alimentos y combustibles. Motivo de un país que aplicando receta del fondo ha salido victorioso, digamos. Y la verdad que no se conocen salidas exitosas. Sí, por ahí algunos estímulos al crecimiento económico, pero con mayor desigualdad en la redistribución de la riqueza. De alguna manera, una democracia para pocos, donde se fortalecen solamente los sectores transables de la economía, pero los sectores del consumo interno, del mercado interno, quedan postergados de los crecimientos económicos que establecen las recetas del Fondo Monetario. En Argentina está muy claro también, cláusulas de reformas de la seguridad social y cláusulas de reforma laboral son condimentos que ha pedido el Fondo Monetario Internacional para hacer los desembolsos correspondientes, y eso ya sabemos en qué termina, con recortes a las jubilaciones y también con mayor desempleo o con mayor presión del empleo como es la que tenemos en el país hoy. Argentino, que estamos a días de las elecciones, frente al fondo, digo, pues es una decisión política esa. Es una decisión política, pero me parece que va a haber un consenso de todas las fuerzas políticas que Argentina de esta manera no puede seguir. Hay que volver a orientar las políticas públicas hacia una condición indispensable que es el trabajo. Fíjense que los datos de pobreza, que son más del 35% de líneas generales, también han traído datos de trabajadores pobres. El 25% de los trabajadores en Argentina son pobres, ¿no? 10,6% de desocupación. Bueno, basándose, recién hablamos de cuánto se necesita, cuánto se ha cotizado por parte del fondo del INDEC la canasta básica. Tenemos una canasta para jubilados que es 32.000 pesos. ¿Qué jubilado llega a alcanzar los 32.000 pesos? Y hay un montón de pymes que no pueden pagar esas cifras. Exactamente. La verdad que la salida por la producción, por la industria, es lo que va a devolver a la Argentina mayor estabilidad también social y política. Con 9 millones de personas que tenemos hoy en nuestra estructura ocupacional con problemas severos de empleo, una democracia se hace muy insostenible, lo cual políticas de ingresos, recuperación paulatina de la pérdida de poder adquisitivo que hubo en la gestión Cambiemos, una activación mediante un pacto social y también un control de los precios y tarifas de los servicios para que las pymes puedan volver a producir y puedan también a volver a generar trabajo, son condiciones indispensables para que una Argentina vuelva a crecer a pesar del acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. En Ecuador, que más allá de organizaciones sociales, políticas, sindicales, en Ecuador tenemos
lo que son los miles de indígenas y campesinos que se manifiestan y que vemos ahí en las calles, Damián. Exactamente, a contramano quizás de lo que pasa en Argentina, nosotros tenemos un movimiento obrero que nuclea al 35% de tasas de afiliación, uno de los más altos de la región, y que de alguna manera es un músculo democrático para poder mediar mediante una mesa de diálogo social e ir generando mayores derechos, ampliando derechos y reponiendo derechos, porque lo que ha generado un gobierno con el FMI, con un gobierno con una clara horizonte neoliberal, es en términos deportivos el bungee jumping, ¿no? Un salto al vacío. Mires por donde lo mires en nuestra estructura ocupacional, vemos retrocesos en términos de poder adquisitivo y vemos retrocesos en términos de derechos. Y me quiero detener en jóvenes porque en niños UNICEF es muy claro con su informe, más de la mitad de los niños y niñas en Argentina son pobres. Los jóvenes no se quedan atrás. Los jóvenes ha crecido al 42,3% la tasa de pobreza en los jóvenes en Argentina, lo que va entre 15 y 29 años, y también la tasa de desocupación en jóvenes ha crecido, en el caso de mujeres, entre 14 y 29 años, al 23,3% y varones en el 18%. ¿Qué hace el gobierno para poder revertir este retroceso en términos poblacionales para los jóvenes? Bueno, hace una expompleo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, no lo vimos este año, lo vimos el año pasado. Por ejemplo, en el 2018... fueron 175.000 pibes y pibas a buscar trabajo. Menos del 1% lo ha conseguido una oportunidad laboral, lo que no significa tampoco que haya sido un trabajo en relación de dependencia. Cuando vos abrís los números de desempleo, si ves ahí el segmento etario, es terrible. Lo que estás contando es tal cual. Es terrible, pero es una consecuencia, porque han desarticulado todas las políticas públicas que contenían y daban un apoyo del Estado a esta población que le cuesta acceder a un trabajo formal, y les han quitado financiamiento y le han quitado metafísica. Por lo cual el gobierno tiene una clara apuesta a la meritocracia y de que solamente con el esfuerzo individual se va a salir de un problema colectivo. Y eso realmente es un problema político que el próximo gobierno, sea quien sea, lo tiene que resolver.